Próxima estación, Bitácora Migrante. Compartiremos con ustedes narraciones de quienes migran, un recorrido sonoro por los relatos de nuestra América. Somos Luz Ángela, Ireri y quien les habla Verónica. Migrantes conociendo historias de migrantes. En esta temporada nos adentraremos en historias, explorando distintos aterrizajes como punto de partida. La migración es un fenómeno social completo. Cuando eso está en todas las instancias de nuestra realidad social. Y en la medida que se entienda como ese fenómeno social completo, también implica la contemplación, entonces, políticas públicas en los diferentes contextos, en la parte privada, en todo el proceso de las personas construir una sociedad intercultural, ¿no? Y ahí y de hecho lo que tú dices, en las cifras, los países con mayor migración en América del Sur, el primero que tiene personas fuera antes de la crisis venezolana es Colombia, históricamente, antes de que pasara lo que pasa con nuestros hermanos venezolanos. Y el segundo es Brasil. Somos países tradicionalmente de expulsión de personas. En nuestra historia de hoy volvemos a Río de Janeiro, una ciudad de contrastes en medio de la exuberancia de la Mata Atlántica. Este es el lugar donde vive nuestra invitada, específicamente en el barrio de Santa Teresa. Me iba a encontrar con ella cerca de su casa. Era un sábado soleado pero fresco, y aprovechando el clima decidí ir caminando desde el APA, una zona de bares donde el aire se mezcla con los olores de la fiesta que terminó en la madrugada anterior. Santa Teresa queda en una montaña, en el centro de la ciudad, pero la belleza del barrio hace que el esfuerzo físico de subir caminando valga la pena. Fundada en el siglo XVIII, inspirada en la arquitectura francesa con grandes casas que hasta el día de hoy se mantienen y con calles empedradas y frondosos árboles por doquier hacen un camino perfecto. En la actualidad, Santa Teresa es un barrio conocido por su encanto y sus atractivos turísticos. Bares, restaurantes y un curioso tranvía antiguo de madera que pasa por las calles de este barrio son solo una de sus características. Además, es un polo de cultura y de música. Artistas de Brasil e inmigrantes de todo el mundo se conectan en este barrio. Así que mi camino fue musicalizado por pájaros y música de panderos y cavaquinhos. Me encontré con Catalina en el Parque de las Ruinas, un museo que en los años 20 perteneció a una mujer de la sociedad brasileña, quien inspiró varias canciones. Esta casa fue un punto de encuentro para intelectuales y artistas de la época. Es un espacio hermoso, su arquitectura juega con la naturaleza y la vista panorámica de la ciudad. Allí pudimos hablar sobre su vida, su migración y su trayectoria académica. Siempre acompañadas de sus hijos, Martina y Emiliano, nuestra conversación se alargó varias horas. Y nos encontramos un par de días después para continuar con su historia. Migrante y madre soltera, Cata es una persona que ha luchado por los derechos de los migrantes en la ciudad y la academia le ha dado herramientas para sustentar su lucha. De una conversación tan rica podríamos hacer toda una temporada, pero en esta oportunidad solo les contaremos una parte de su historia. Soy Catalina Rebollo Pardo, soy bogotana, tengo 43 años y de los cuales he vivido hasta los 22 en Colombia y el resto por otros lados. Después de terminar su carrera en psicología en Bogotá, Catalina migró varias veces. Primero a Londres, donde vivió un par de años, trabajó y estudió inglés. Ahí conoció a un chico brasilero, y el amor la llevó a Brasil. Allí vivieron por un tiempo, primero en Belo Horizonte y posteriormente en Campos, una pequeña ciudad al interior del estado de Río de Janeiro. La estancia en Campos para Catalina no fue placentera. Pasó un par de años difíciles, en donde no encontraba su lugar y cayó en una fuerte depresión. Esto la impulsó a tomar una decisión que marcaría nuevas etapas en su vida. No fue bien, no me gustó, no fui muy feliz en Campos, la verdad, es como el lugar. Estuve muy deprimida, o sea, es una ciudad pequeña, 500.000 habitantes en ese momento, sí, pues súper rural, pero un rural carioca, no es como el rural nuestro colombiano, ni el rural minero, ¿no? Ni era el rural duro, o sea,
había, no sé, es una ciudad petrolera, entonces es una cuestión como, no sé, mucho que si yo era marciana en Belo Horizonte, pues allá ya era marciana a la potencia. En estos años, ella trabajó como profesora de español en un colegio, pero siempre con la idea en la cabeza de irse, de buscar suerte en otra ciudad del país. El problema era que su pareja gustaba mucho de su trabajo y no tenía intención de abandonarlo. De cualquier forma, ella no desistió de esta idea. Ahí yo ya le digo a él, parce, yo ya decidí, yo ya llevo llorando un año, yo me voy a ir. Yo ya, si tú te vas bien, si no, yo me voy. Y listo. Y ya, porque esto, pues yo no me mamo esto, yo no quiero vivir acá. Para ese momento, ella supo que estaba embarazada. Cuando yo tengo el atraso, yo voy sola a hacerme la prueba de sangre, porque de farmacia no confiaba. Entonces, cuando me entrega el resultado, yo sola lo abro y yo sola me tomé un tiempo para decidir si lo tenía o no lo tenía, pero yo sola, no en ningún momento se lo conté a Fred. Ya después, cuando yo decidí que lo quería tener, fui y hablé con Fred y hablé con mi familia, todo eso. Pero fue un proceso muy solitario, la verdad. Fue realmente un proceso muy solitario, esa decisión. Ahí, digamos, cuando yo ya tengo se lo comunico a él, yo ya tengo nítidamente, pues, las cosas que están pasando. Él le propuso que se casaran, pero ella tenía claro que no se casaría solo por estar embarazada y no abandonaría su plan de irse de campus. Quería seguir estudiando. Ya había visto una opción de posgrado en la Universidad Federal de Río de Janeiro y esto la motivó muchísimo para seguir adelante. El programa de posgraduación en Psicosociología de Comunidades y Ecología Social es el título completo. Esa posgraduación está localizada dentro del Instituto de Psicología de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y cuando yo llegué a Belo Horizonte, ya en esas como búsquedas y todo, en esas ya había visto la existencia de ese programa. Y lo tenía como un sueño, como algo que podría hacer, que me interesaba, que leí las líneas, me parecía potente, interesante. Ya estando en campus, entonces en ese momento yo me dije a mí misma, puede ser un camino la posgraduación de Río. ¿Por qué no? Pero bueno, sí, me dije a mí misma también voy a vivir esto, mi embarazo, mi maternidad, fue fuerte, no fue fácil. Yo estaba trabajando, dando muchas clases de español en los colegios, detestaba con todas mis fuerzas ese trabajo. Fue así como dejó su trabajo para cuidar de su embarazo y decidió parir en Bogotá, cerca de su familia. Aunque la familia de su pareja no estuvo de acuerdo, no fue un impedimento para ella hacerlo. Su familia la acompañó y apoyó en la recta final y en los primeros meses de vida de su hija. Al cabo de unos meses, cuando ya estaba con fuerzas, continuó con su plan y viajó junto con su bebé a Río de Janeiro. Este nuevo comienzo no fue fácil. Llegar a una ciudad nueva sin entender muy bien cómo funcionan las cosas. Encontrar casa y adaptarse a una nueva rutina y sumándole a esto con una bebé recién nacida. Fue un proceso bastante retador. Los primeros meses fueron difíciles. Al inicio se quedó en la casa de la prima de su suegra. Y yo iba a la universidad y dejaba a la niña con la persona, con ella, mientras yo iba. De hecho, también yo muy ingenua, ¿no? O sea, no dimensionando lo que es estar sola en un lugar con una hija sola y asumir el cuidado de todo eso, ¿no? Y estudiar, ¿no? Y tener nada de plata, o sea. Después se quedó en la casa de un amigo un par de meses. Y finalmente, después de buscar mucho, encontró su casa en Santa Teresa. Sí, el barrio en donde nuestro relato comienza. Santa Teresa, como les contamos, es un barrio que abre espacios para el diálogo intercultural. Sus calles entrelazan historia, bohemia, arte y música. Cata, junto con los amigos migrantes que fue haciendo, crearon un colectivo artístico en el que realizaban fiestas latinas y hacían que las sonoridades de los migrantes llegaran hasta los oídos de esta ciudad.
teníamos el colectivo de La Clandestina, que éramos migrantes latinoamericanos aquí en Río. Interveníamos la ciudad con fiestas, básicamente, gastronomía y música, danza, etcétera, y llevábamos un movimiento, por lo menos hacíamos una fiesta, cada mes, cada 2 meses, La Clandestina, la mayoría en espacios públicos. Llegaba la policía, nos sacaba todo pero pues lo negociábamos, etcétera. Después también hicimos un festival de la latinidad, también teníamos la rumba tipo Colombia, que fue bombástica. Esa sí ya era en un lugar cerrado, con todas las pues democráticos, bohachas, así, ¿no? Orquestas, DJs, tal. Entonces era así. Empezamos a generar un proceso cultural así migrante fuerte en la ciudad, entre amigos y todo eso, como una pauta latinoamericana. La Clandestina se llamaba así no por hacer alusión a una mujer clandestina, sino era una fiesta clandestina que sucedía clandestinamente. Cada integrante de La Clandestina tenía su perfil y traía diferentes ritmos y expresiones musicales de sus países. Por un lado estaban los mexicanos con el folclore Sinaloa. Los colombianos con la salsa caleña y la cumbia electrónica. Los peruanos con la chicha y la cumbia psicodélica. Y los chilenos con una fusión de cumbia y electrónica que hacían estas fiestas únicas y muy sabrosas. Paralelamente surgen otras fiestas como Saudades da Cumbia, creada por argentinos y uruguayos. Y en la escena había una banda que estaba muy bien posicionada y hacía sonar la música latina en las calles y bares de Río. Songoro Cosongo. La primera banda que empieza a hacer una propuesta como latinoamericana en interlocución con lo brasilero y fue muy exitosa. Salieron los Rolling Stones aquí de Brasil, viajaron, hicieron turné latinoamericano. No, los chicos reventaron, de verdad reventaron, Songoro Cosongo. Y aquí en el barrio cuando yo llegué había fiesta de Songoro Cosongo, se tomaban una mansión que era la mansión de los arquitectos y la fila llegaba hasta eran cuadras y cuadras de fila para entrar. Entonces fue un momento, fue un fenómeno, ¿me entiendes? Y ellos proponen una música que es un estilo musical que se llama Psychotropical Music. Y realmente pues son canciones que hasta, pues, digamos, las oyes a veces, Alexis toca, obviamente, yo también las toco, Aipín, Maracuyá, que están hasta en algunos blocos aquí del carnaval, de muchos de ellos que tocan. Entonces, sí, en mi análisis un poco pues es producto de mi postdoctorado, como esta influencia de Songoro Cosongo, eso lo digo en el artículo, generó un estilo, una estética y un estilo musical, ¿no? para nosotros comunidad latinoamericana. Y La Clandestina es parte de eso, la rumba tipo Colombia es producto de eso, Saudades y Cumbia es producto de eso, Valcumbia después surgió, que fue una propuesta de Cavalcanti y La Pidi, también es producto de eso. Y los diferentes grupos, Cumbiamba, que ahora después fue Macumbia, que ahora viene Saoko, pero eso no es una cosa reciente, viene de un proceso de mucho tiempo atrás. Songoro Cosongo debe tener ya unos 20 años de que existió. El colectivo fue tomando fuerza y ella empezó a participar en actividades alrededor del tema de las migraciones y los derechos de los migrantes. Asistió al Foro Mundial, al Foro de la Paz por Colombia y fue invitada a concurrir a importantes eventos en Porto Alegre, Sao Paulo y Recife. Esa militancia también entonces empezó a andar por el Foro Social Mundial. Y en el Foro Social Mundial estuvimos en la edición del Foro Social Mundial temático, en la del Foro Social Mundial 15 años, en la del Foro Social Mundial edición global en Salvador y en el Foro de las Migraciones de Sao Paulo y en el Foro de las Migraciones que hubo virtual, pero que era en sede en Montevideo.
Entonces, esa fue mi representación dentro del Foro Social Mundial, era como clandestina, ¿no? Con el colectivo. Y éramos miembros del GT de Cultura, del Grupo de Trabajo de Cultura. Y también creamos una convergencia, porque el Foro Social Mundial funciona con actividades de convergencia. Entonces la clandestina proponía actividades de convergencia en migraciones. Eso también me llevó a conocer a personas del movimiento social de migrantes en Sao Paulo. En paralelo a este proceso, Catalina continuó con su formación académica. En la maestría, investigó la migración forzada en el caso del contexto armado en Colombia, específicamente las personas recién llegadas a Bogotá para entender los procesos psicológicos en la transición del campo a la ciudad. Posteriormente, en el doctorado, siguió por la misma línea, pero enfocó su trabajo en las mujeres víctimas del desplazamiento, militantes del movimiento de víctimas en Bogotá. El doctorado es importantísimo porque en términos, entonces yo me doy el trabajo, la misión de seguir trabajando con el tema del conflicto social, económico, político y armado colombiano. ¿Venías trabajando desde la maestría? Sí, en la maestría trabajo con víctimas que acababan de llegar a Bogotá, como viviendo todavía estrés postraumático, que estaban siendo acogidas por un albergue, por un hogar que se llama la Casa del Migrante, que queda muy cerca de la terminal. Y tuve entrada, digamos, a esa casa es administrada por las escalabrinianas, y tuve entrada para entrevistar a esas personas que estaban quedándose allá. Las 2 primeras semanas les dan acogida. Eso en Bogotá. Eso fue la maestría. Ya en el doctorado tengo la intención de trabajar con mujeres migrantes. También en la maestría fueron mujeres migrantes, de hecho. Pero no tenía muy claro, y mi orientadora fue muy paciente, la verdad, muy bella, no tenía muy claro por dónde, cómo y qué iba a hacer. Lo que sí tenía claro es que no quería que fuera trabajar con mujeres migrantes, quería trabajar con ellas sin mediación de la iglesia, sin mediación de ACNUR, OIM, o sea, ONGs, o sea, sin institucionalidad del Estado o internacional, ni tampoco tercer sector y tampoco iglesia. Bueno, eso fue un desafío súper grande. Sin embargo, el proceso de investigación y el trabajo de campo no fue fácil. Durante un tiempo, estuvo atrapada en un bucle que no le permitía tener claridad sobre su objeto de estudio. Decidió viajar a Colombia una temporada a trabajar con diferentes asociaciones de desplazados por el conflicto armado, lo que le ayudó a problematizar la tesis de una forma muy determinante. Precisamente lo que problematizo metodológicamente es la construcción de un campo transnacional, translocalizado. Entonces, cómo estando mi vida en estado de migración se puede generar una investigación teniendo la necesidad de tener un campo tan localizado, pero la respuesta es precisamente por ser militante social en el extranjero, conseguí entrar a estos lugares que tal vez estando como en Colombia no hubiera podido conocerlos, tal vez nunca. A lo largo de su investigación, Cata fue analizando su propio papel en la investigación participativa. Por un lado, no es una mujer desplazada. Se encuentra en una posición de privilegio frente a muchas mujeres que tuvieron que salir huyendo de sus hogares tras varias violencias. Por otro lado, su deseo de salir y conocer nuevos lugares no impide que se encuentre vulnerable en su condición de mujer migrante y madre soltera. Cata tenía un gran desafío al ser una investigadora que buscaba interpretar y traducir realidades en contextos muy diferentes. Su propia identidad cambia en cada contexto. En la academia, ella era la colombiana que estudiaba en Brasil, pero en Colombia era vista como la investigadora abrasilerada haciendo trabajo de campo. Cuando yo estaba allá, yo no leía como la brasileña, porque ya es mucho tiempo de estar fuera, entonces llegaba a Colombia y yo era la investigadora brasileña, y llegaba aquí y yo era la investigadora colombiana, ese no lugar, y bueno, varias cuestiones. Entonces hago una propuesta, realmente ese es como lo bello de mi doctorado, el gran hallado, digamos, como que todas las tesis de doctorado tienen su hallado, ¿no? Y el mío es una propuesta metodológica basada en la traducción. Y problematizo la colonialidad que hay en el ejercicio de traducir y hago una propuesta precisamente desde lo poscolonial y decolonial, como poscolonial una cosa, decolonial otra cosa, para lo que es la traducción, una traducción cultural de estos. Y propongo una cosa que se llama el mosaico tridimensional de la traducción.
Su trabajo está dividido en 3 niveles. El primero, el análisis de los testimonios de las mujeres víctimas del desplazamiento, desde las narrativas de sus propias experiencias. El segundo análisis es el de su propia posición, un nivel de traducción en donde se evidencia un encuentro entre una mujer migrante académica en Río de Janeiro y las mujeres desplazadas. Y el tercero, el de los testimonios a la academia brasileña, y cómo fueron traducidos para el contexto brasileño. En este último, hubo un evento que marcó un punto importante y que ayudó al cierre de su tesis. Ese campo tuvo una cerecita del bolo, como dirían aquí en Brasil, tuvo una cerecita del ponqué que lo cerró de una manera preciosa. Y la militancia seguía, aquí en las bases, las fiestas seguían, todo seguía. Y ya digamos que mi orientadora contenta me cualifiqué. Y en la marcha patriótica decidimos hacer un evento académico aquí en Brasil. Y nos mandamos con mucho estilo, porque dijimos, va a ser un evento, vamos a plantear verba. Y ganamos un edital de la FAPERJ. Llamamos a 3 profesores, entonces fue un evento internacional e interinstitucional. Organizaron un evento también participó muy grande en el Teatro de la Migración, Las Locas de Piedra Lila, evento y en participación de investigadores internacionales y líderes de movimientos sociales de distintos lugares, incluidas algunas de las personas con las que Catalina trabajó en su investigación en Colombia. Fue perfecto porque ahí yo generé un momento de campo acá. Para la segunda categoría que te decía, para el segundo nivel de análisis de la traducción de ese encuentro entre la investigadora y las mujeres, y también para todo el tercer nivel de análisis, el viaje a Brasil. Finalmente cerró esta etapa, defendió su tesis que fue muy bien valorada y en breve será publicada. En todo este tiempo, ella siguió comprometida con la defensa de los derechos de los migrantes. Seguí con las fiestas, seguimos con ese proceso de militancia, con el movimiento de migrantes que empezaba también a tomar otros matices muy importantes, porque ahí empezamos a tener contacto, vino el Foro Social de las Migraciones en Sao Paulo, y ahí empezamos a tener contacto directo con Sao Paulo y a hacer procesos de militancia compartidos con ellos. Entonces, como clandestina ganamos un edital para hacer un taller de mandalas huicholes allá en Sao Paulo. Yo fui, lo hice. También me llamaron de la Cámara de los Vereadores de Sao Paulo para dar un curso sobre desplazamiento forzado. El camino también le presentó la oportunidad para unirse a algunos colectivos de danza y teatro. Generamos un colectivo que se llama, hasta hoy en día es un grupo de danza que se llama Agua Salada, que era Joana, una profesora, y nos empezó, como que la vimos, acababa de tener un bebé, la vimos, colombiana, que pues era muy buena, y ahí empezó a darnos clase de danza aquí en un centro cultural, y fue muy bello porque también generó un proceso así de solo mujeres muy bonito, y hasta hoy funciona. Creamos en ese, ahí había una amiga italiana importante, ¿no? Y tienen una compañía de teatro que ha sido muy importante en el movimiento feminista brasileño. Después de terminar su doctorado, ganó una beca de postdoctorado que le permitió seguir con su investigación. En su proceso se había relacionado con múltiples organizaciones en torno a la migración y siguió participando en diferentes eventos y encuentros a lo largo del país, lo que le ayudó a tener un entendimiento más profundo sobre los colectivos. Es una investigación la cual es militante, que pretende construir memoria de los procesos de asociación y colectivización de la comunidad migrante en Río de Janeiro. También lo que como tal foco, y es un argumento que tengo hasta los días de hoy, es hacer evidente cómo en el tejido capilar de la sociedad, aquí en la ciudad de Río de Janeiro, tenemos muchas iniciativas que son pro migración partiendo desde los migrantes, que son procesos políticos por migración que no están tal vez formalizados de las maneras más convencionales, como digamos si lo es Marrón está organizada, tiene el CNPJ, etcétera, etcétera. Está también PDMIG, que es África do Coração, que también tienen un CNPJ y son una asociación que, digamos, Cáritas, ACNUR y OIM las van a reconocer, obviamente, por ese estatus. El CNPJ que ella nombra es un registro nacional de personas jurídicas en Brasil. Un registro de sociedades, asociaciones, fundaciones, fondos de investigación y otras personas jurídicas, lo que le da cierta credibilidad a los movimientos frente al comité estatal.
Ella siempre se cuestionó acerca de este requerimiento en los diferentes colectivos en los que hacía parte, como Colombianos por la Paz. Así hay siempre un discurso entonces que parte de las instituciones, de los movimientos, del tercer sector, del sector internacionalista, que dicen, pero los colectivos en Río de Janeiro no están organizados, en Brasil no están organizados, y precisamente el argumento de mi investigación es, sí hay colectivos, sí hay asociaciones, sí hay organización, pero es una organización propia y es una organización diversa y diferente para cada contexto. Entonces, a mi modo de ver, hay una estrategia política de decir que no hay organización para el espacio realmente no estar ocupado por personas organizadas, sino simplemente la institucionalidad, mantener y llevar de aquí para allá esos recursos y hacer unas estrategias absolutamente de una manera intervencionista, como para no estrategias que llevan al empoderamiento y al desarrollo del migrante, sino asistencialistas. Una pausa y ya volvemos. Por favor, dennos plata. ¡Dennos plata! Gracias. El 1 de febrero del año 2022 ocurrió un brutal crimen de un joven congoleño, Moise Kabagambe, de 24 años, que fue asesinado a manos de su jefe cuando fue a cobrar su salario en un kiosco de una playa de Río de Janeiro. Este trágico hecho le dio visibilidad al racismo estructural y a la xenofobia que padecen los migrantes, así como las falencias en las políticas locales de acogida de los migrantes. El Moise es un compañero congolés que fue asesinado en la Barra de la Tijuca durante su jornada de trabajo. Él trabajaba en un barcito a la orilla de la playa y su jefe no le pagó y llevaba ya varios días sin pagarle la diaria. Él le cobró, ¿no?, que le pagara y le dijeron que no tenían dinero y y sus compañeros de trabajo y el jefe le empezaron a pegar hasta llevarlo a la muerte. Eso fue un caso, pues es un caso emblemático, ¿no? Y será por siempre. Abrió como, digamos, la podredumbre del no reconocimiento de políticas públicas por parte del municipio, la necesidad de haber una postura por parte del municipio con los migrantes, cosa que ya Sao Paulo pues la tiene muy andada y otras ciudades y estados de Brasil también. Aquí solamente contábamos con el comité municipal para políticas públicas, pero para migrantes y refugiados y apátridas, pero no municipal. Ahí entonces a partir de esta fatal experiencia se crea, o sea, solamente que sea por eso, o sea, demasiado triste que una situación así suceda para que se evidencie esa necesidad, siendo que nosotros ya veníamos colocando desde hace mucho tiempo. Con base a ese acontecimiento, se creó el Comité Municipal de Políticas Públicas para Migrantes. La misma época, Cata se unió a Mawon, una asociación migrante con fuerte presencia en la ciudad. En sus inicios, Mawon era conocida como Haití Aquí, pues se originó como una organización para el apoyo de los migrantes haitianos, pero a lo largo de su proceso ampliaron su espectro de atención para migrantes de cualquier nacionalidad. Ahí decidieron cambiar su nombre. Cuando Cata se unió a ellos, empezó a ser la representante de la asociación frente a este nuevo comité. En el comité, pues en la primera reunión, para mí ya era evidente que había que colocarse, ¿no? Que se estaba discutiendo en el comité municipal, se estaba discutiendo la hechura de un evento que iba a tener unos escritorios de la alcaldía recibiendo para hacer unas bolsas de empleo, para no sé qué. Les dije, pero vengan, ese evento, ¿por qué no que los migrantes atiendan? Que no sea gente de la alcaldía como tal, sino que sea gente migrante que atiende, y así ya se le está dando trabajo al migrante. No se puede, no hay cómo hacer esos contratos, pues sin la gente de los migrantes tenemos que hacer el trabajo, porque no todos los migrantes están en la mierda. O sea, ya hay varias situaciones migrantes que también el mismo migrante puede acogerlo, ¿me entiendes? Entonces hay personas además que no hablan la lengua nativa del migrante que acaba de llegar, que ustedes van a atender y ahí el migrante la habla. Yo se los dije ese día, les dije, el hecho de que ustedes no estén viendo que hay asociaciones y que hay migrantes organizados no significa que no existan, porque eso lo dijeron en la reunión todo el tiempo. Les dije, no,
hacemos muchas cosas y ahorita la comunidad de colombianos, que ya fuimos un colectivo, en este momento no nos estamos reconociendo como el colectivo, simplemente como comunidad, vamos a encontrarnos con nuestra vicepresidenta y estamos organizados para eso, y hicimos no sé qué de la Comisión de la Verdad, hicimos esto, entonces que ustedes no lo estén viendo y que no tengamos el IPJ no significa que no esté pasando, ¿entiendes? Entonces eso fue un ejemplo con los colombianos, pero pues el punto también va con todas las otras comunidades y lo que no hacemos con las comunidades, sino a nivel un proceso de migrante amplio. La apertura de estos espacios de diálogo también impulsó a varias asociaciones de migrantes a unirse y generar procesos más organizados y participativos, donde por medio de equipos de trabajo conocidos como YTES abordaron diferentes temas como género, educación, salud, acceso a la justicia, empleo y emprendimiento. La idea es que lo que se dé en pauta en el YT llegue a el comité. Y no solamente presentado por nosotros, que somos los que frecuentamos el comité, sino que las personas de los YTs, para cada reunión que haya semanal, se organice ir un representante, son semanales no mensuales, se organice para ir un representante de cada YT a las reuniones, además de los que siempre ya estamos. Entonces, así que entre, porque ¿qué pasa? La alcaldía quiere la presencia del migrante, pero la quiere para hacer lo que se le da la gana, y es que esas verbas y ese dinero que ellos tienen para usar con nosotros simplemente generan acciones, pagan empresas parceras, amigas para hacer esas acciones, siendo que nosotros migrantes podemos estar haciendo esas acciones como de varias maneras y también poner la pauta de lo que nosotros queremos, porque ahí viene el asunto. Es una construcción de políticas públicas no para migrantes, sino con migrantes, enunciada por los migrantes. Y entonces por eso estamos creando ese proyecto de participación de la población. La migración es un proceso revolucionario. Las personas se transforman, pero también transforman los lugares donde llegan. Llevan sus acentos, sus sabores, sus músicas, y esto, poco a poco, comienza a ser parte de la cultura local. En este proceso, las personas se dan cuenta de lo relativo y relacional de sus identidades y sus culturas, pues no son esencias, sino que se construyen en diálogos con el mundo del cual hacen parte, y al mismo tiempo lo transforman. Por ello, aunque no podemos decir que como migrantes tenemos tal o cual identidad fija, porque los migrantes nos vamos transformando, sí podemos decir que ser migrante es una condición que hace parte de lo que nos constituye. Catalina lucha por este reconocimiento y sabe que es importante llevarlo a todos los espacios por los que transita. Por eso, queremos cerrar nuestro relato con una historia que nos contó. Esta historia pasa en uno de los colegios donde fue profesora por un tiempo. Primero dejo que se presenten ellos, yo me quedo como más en silencio y ya después les escribo el nombre en el cuadro, en el tablero, se dan cuenta que no es Catarina, sino Catalina con L, ¿no? Y quedan un poco sorprendidos. Y ahí les empiezo a decir ya que soy colombiana, que vivo en Brasil hace mucho tiempo, bueno, todas las cosas, pero entonces, y de una les digo, soy militante del movimiento de migrantes. Y eso siempre se los digo a todos, en todas las clases que doy, y les digo, y mi sotaque, mi acento es mi identidad, no me incomoda, aunque yo sé que para ustedes algunos sea incómodo o sea extraño o sea raro, pero no se sientan intimidados por eso, vamos a llevarlo con naturalidad. Y ahí entro y les digo, como siempre les digo, esta experiencia, tener clase con una persona extranjera hace parte de construir una sociedad intercultural, y es muy importante que seamos cuidadosos, respetuosos y aprovechemos el momento. Cuando se habla de migrantes y los lugares donde viven, generalmente el Estado habla de integración. A nosotros nos parece que esa palabra a veces funciona como un espejismo que esconde varios problemas. Primero, ¿cómo podemos hablar de integración de los migrantes en una sociedad desintegrada? Río de Janeiro es una ciudad profundamente desigual, con un racismo estructural que atraviesa las formas de distribución territorial y el acceso a los recursos. Segundo, creemos que muchas veces cuando se habla de integración se habla de incorporar a los y las migrantes en la estructura más baja de una sociedad, que tengan el acceso limitado, escaso y demorado de los servicios que tendría cualquier habitante que vive precariamente. Por eso y otros motivos, a nosotros nos gusta pensar en la trayectoria de Cata, no como integración, sino como un proceso en el cual ella cambia, pero también muda y cuestiona los espacios en los que circula, los lugares donde trabaja, las amistades que construye, y a partir de esas redes crea un lugar de enunciación político como migrante y en pro de las y los migrantes.
Hoy en día Catalina sigue viviendo en Santa Teresa con sus hijos y su trabajo continúa articulado con la defensa de los derechos de las y los migrantes. Su año 2023 inició como coordinadora del Centro de Referencia y Atendimiento para Inmigrantes en Río de Janeiro. Allí todos los días pone al servicio y apoyo de personas de todo el mundo sus aprendizajes en la academia, su compromiso y su calor humano. Bitácora Migrante es un podcast independiente. En esta ocasión queremos agradecerle a Catalina Roballo por compartir su historia. En las notas del capítulo podrán encontrar información adicional sobre su trabajo y los links para leer los artículos escritos por ella. En la locución, Verónica Vélez. El libreto fue escrito por el equipo de Bitácora, Ireri, Verónica y quien les habla, Luz Ángela. La idea original es de Verónica Vélez, Ireri Ceja y Luz Ángela Rojas. Agradecemos a Manu Chao por nuestra canción de apertura y cierre, Mary Blues. La canción que escuchamos de Songoro Kosongo fue Maracuyá. La pueden encontrar con toda su música en las principales plataformas de audio. Adicionalmente, escuchamos Una aventura del grupo Nietzsche y Life on Mars de Seu George. Si les gusta nuestro proyecto, ayúdanos a regar la voz. Compártelo con amigas, amigos y familiares. Esto ayudará a llegar a más oídos. Y no olvides seguirnos en nuestro Instagram, podcastbitácora.migrante. En nuestro próximo capítulo escucharemos la historia de una joven literaria que tuvo que abandonar su país, huyendo de la violencia y la represión del gobierno. No se lo pierdan, hasta la próxima.